Hola, ¿qué tal amigos de la Iglesia Viento de Gracia? Mi nombre es Montserrat Pineda y seguramente habrá muchos que no me conocen, otros que sí, pero créanme que como describiera el apóstol Pablo, solo Dios me es testigo de cuánto os amo. Esta iglesia pues para mí es mi casa, ¿no? Entonces por eso me da mucha alegría poder compartir con ustedes pues algo de lo que Dios me ha hablado en estos días. Yo creo que la primera cosa práctica que pudiera decirles es animarles a que aprovechen este tiempo para acercarse mucho más a la búsqueda de Dios a través de su palabra, porque créanme que encuentras unas cosas increíbles de los textos que crees ya haber leído muchas veces, como lo que me pasó a mí, y que en verdad Dios tiene tantas maneras de hablarnos. Y yo creo que esa sería justo la primera cosa, porque yo he estado estudiando el libro de Filipenses en las últimas semanas. Y es un libro que de hecho tú si lo lees, pues te lo lees en media hora, yo creo, no más, porque son 4 capítulos, entonces te lo lees rapidísimo. Pero casualmente me regalaron una Biblia de estudio. Y estoy encantada, ¿no? Porque pues he indagado mucho más en ese libro, de tal manera que he podido comprender muchas cosas que pues no me imaginé, ¿no? La primera cosa que a mí me llenó mucho leyendo este libro es que, bueno, en primera pues lo escribió Pablo, ¿no? Es un libro que bueno, en realidad es una carta que él escribe estando en la cárcel, o sea, estando encerrado. O sea, Pablo no estaba en cuarentena precisamente, pero sí estaba encerrado. Entonces, esa primera cosa a mí me encanta porque antes del confinamiento yo le pedí a Dios y le dije que por favor me permitiera serle útil en algo. Me ha dado tantas cosas que no es como, pues, no sé, yo quería encontrar una manera de agradecerle, ¿no? En lo que fuera. Yo sé que muchas veces cuando dicen, ay, yo quiero servir a Dios, a veces muchos equivocadamente buscan el estar al frente, que se les sean vistos. Entonces yo dije, Señor, no importa que no sea en la alabanza, o sea, no importa que no sea ahí enfrente, que me vean en algo, en lo que fuera. Y entonces a mí me encantó porque Dios me dio esa oportunidad igual desde el encierro. Y pues sí fue en la alabanza, ¿no? Sí fue en la música. Y eso es algo que yo le agradezco muchísimo a Dios, porque ya para mí, yo creo que la mayor satisfacción de cualquier cristiano sería ser de agrado para Dios. Pero si además puede ser útil en algo, pues yo creo que es mucho mejor, ¿no? La satisfacción que uno siente, cumplir la voluntad de su padre. Es como cuando haces algo lindo por tus papás. O sea, yo cuando he tenido la oportunidad de regalarles algo, de llevarlos a comer o hacer algo por ellos, uno se siente de verdad satisfecho. Y es esa satisfacción que pude tener en estos días, ¿no? Pero también me llevó a pensar en muchas otras cosas. Uno pudiera decir, bueno, la tarea de Pablo era pues esparcir el mensaje por todo el mundo, ¿no? O sea, de los grandes viajes misioneros de Pablo, llevando la palabra a los gentiles de todo el mundo. Y uno dice, bueno, ¿cómo Pablo puede hacer eso si está encerrado? Y es un poco lo que nos pasó ahorita, irónicamente, porque pues él lo hizo a través de escritos, ¿no? A través de cartas. Y Dios le proveyó de las personas y los medios para que esas cartas fueran a manos de quienes necesitaban leer esas palabras, y además se reprodujo de tal manera que hasta el día de hoy podemos ser bendecidos por esas palabras. Y entonces esa es otra cosa que yo digo, gracias Señor, porque provees los medios para poder cumplir tu propósito. Y en ese sentido, esa otra cosa que quiero dejar en tu corazón es que cuando tú pones disposición de ser útil para Dios, créeme que Él
va a poner los medios, las circunstancias, las personas, todas las condiciones necesarias para que tú puedas servir, para que tú puedas cumplir el propósito que Él tiene para ti. Sin embargo, la primera cosa yo creo más importante sería entender cuál es ese propósito. Y es eso lo que yo quisiera dejar en tu corazón, que le pidas a Dios que te revele cuál es el propósito que tiene para tu vida y que te ayude a cumplirlo. Y créeme que cuando tú pones esa disposición, las condiciones se ponen solas. Bueno, las pone Dios. Entonces, y además nos capacita también. Esa es otra cosa. Recuerdo cuando ese episodio en que Moisés pues tenía que ser enviado por Dios a Egipto, y él decía, pues que yo no puedo ni hablar, ¿cómo me vas a mandar? Entonces eso también creo que forma parte de las condiciones que Dios tiene que formar en nosotros. A mí me pasó en la iglesia Viento de Gracia, en algún momento pues se presentó la oportunidad de servir con los niños, algo que yo nunca pensé, nunca esperé, nunca busqué y nunca pensé tener la capacidad para hacerlo. Sin embargo, recuerdo esos textos, ¿no? O sea, Dios levanta de lo vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que son sabios, y seguramente habrán muchos que lo están buscando, pues a lo mejor para demostrar que ellos son buenos para eso, ¿no? Pero yo creo que Dios lo que le importa es que tu corazón sí busque honrarlo a Él y no a ti mismo, ¿no? Y que creo que de hecho eso es el problema del ser humano, ¿no? Cuando uno está tan ocupado en buscar su propia satisfacción, que a veces lo que le pedimos a Dios no lo recibimos por eso, ¿no? De hecho lo dice el libro de Santiago, ¿no? Pedís y no recibís porque pedís para vuestros deleites. Entonces, ese es el problema. O sea, nosotros tenemos que alinear nuestro corazón a la voluntad de Él. Y Él te va a capacitar, créeme, Él te va a capacitar para que tú puedas cumplir su propósito en tu vida. Y otra cosa, me pude dar cuenta que en el libro de Filipenses se encuentran muchos textos, que son pues muy famosos ya para muchos cristianos, ¿no? Para mí vivir es Cristo, y el morir es ganancia, Él comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, hay una serie de textos que son, a cierto punto, bastante conocidos ya por los cristianos. Pero pues ya entendidas en contexto, a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, ya viendo un poquito ahí del contexto histórico, político y demás, a Pablo lo arrestaron y estaba encarcelado en Roma. Y de hecho, en algún momento en otras de sus cartas él había dicho que ya había recibido de los judíos, dice, he recibido de los judíos 40 azotes menos uno, ¿no? Pues de acuerdo a la ley levítica de los judíos, ellos azotaban a los prisioneros ese número de veces, ¿no? 40 veces menos uno. Sin embargo, pues los romanos no tenían esta limitante, ¿no? O sea, ellos, yo creo que hasta que el cuerpo aguante. Sabemos que pues muchas de las cartas de Pablo eran como muy de enseñanza, muy teológicas o muy con grandes escritos teológicos, ¿no? O a lo mejor muy profundos, no sé, como el libro de Romanos o algo así. Pero esta carta de Filipenses yo la sentí como muy, muy personal, porque de hecho es aquí cuando él dice, bueno, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino prosigo a la meta. Ese es otro texto que usualmente es muy famoso y que también está aquí. Pero me llama mucho la atención porque pues Pablo, siendo Pablo el gran predicador, todavía manifiesta ciertas debilidades, ¿no? Y esa es otra cosa que yo digo, gracias Señor, porque tú cada día perfeccionarás tu obra en nosotros y a pesar de nuestras debilidades cumplirás tu propósito en nuestras vidas, ¿no?
Y entonces, cuando imagino que seguramente Pablo ya debe haber estado azotado, muy lastimado, muy herido, con la incertidumbre de no saber si va a ser liberado, si lo van a condenar a muerte o qué va a pasar con él. Me llama mucho la atención que él empiece escribiendo desde el capítulo 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces yo creo sinceramente que cuando Pablo escribe esto, lo estaba diciendo en serio, o sea, no creo que estuviera fanfarroneando o tratando de hacerse ver el muy espiritual, porque verdaderamente creo que le estaban dando una buena masacre ahí mientras estaba encarcelado, ¿no? Sin embargo, algo que me llama la atención de ese mismo texto cuando lo sigues leyendo es que voy a parafrasear la idea, y es que él dice, bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Evidentemente, si me muero, eso sería ganancia, porque pues eso significaría dejar de sufrir aquí y ya estar con Cristo, ¿no? Sin embargo, dice, bueno, si para cumplir el propósito de Cristo y estar con ustedes, que se refiere por supuesto a la iglesia, debo de seguir en este mundo, pues que así sea, ¿no? Y de alguna manera eso me da a pensar como que Pablo dice, a ver, si tengo que elegir entre estar con Cristo y cumplir el propósito de Dios, pues ya no sé qué elegir, porque para mí las dos cosas son satisfactorias, y eso me llama mucho la atención, me pega, porque digo, eso es tener la perspectiva del cielo, ¿no? Eso es entender que los verdaderos tesoros están en el cielo, porque aquí la polilla y el orín corrompen, está escrito también, ¿no? Entonces, puestos los ojos en Jesús, ¿no? El autor y consumador de la fe. Yo creo que toda esa palabra, de verdad que Pablo la tenía sembrada en su corazón y en su mente, y entendía perfectamente esto de que cuando Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, ¿no? Yo creo que Pablo verdaderamente entendía eso. Y otra cosa que me llama mucho la atención de este libro es que, si te darás cuenta, a lo largo de los 4 capítulos, constantemente él dice, gócense, gócense. Nuevamente les digo, gócense. ¿Cómo puedes hablar de gozo estando en la cárcel, siendo maltratado, donde en unos tiempos históricos en el que seguramente no existían derechos humanos ni este tipo de cosas, en unas condiciones muy bárbaras? Y esa es otra enseñanza práctica que yo puedo entender de aquí, ¿no? He podido platicar con muchas personas en estos tiempos que han estado incluso ya hasta siendo medicados con digamos, medicamentos que son como para la depresión, la ansiedad, este tipo de cosas, justamente por el encierro, ¿no? A mí me sorprende mucho la vida de Pablo mientras escribe esta carta, porque él, de hecho, en el capítulo 4, versículo 6, si no mal recuerdo, dice, por nada estén afanosos, al contrario. Y luego en el 7 sigue, ¿no? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo parafraseo, dice, traerá paz a su mente y a su corazón. Entonces, esa parte, digo, ¿cómo verdaderamente el Espíritu de Dios estaba tan clavado en el corazón de Pablo que podía tener gozo y paz en una circunstancia tan adversa, tan complicada, y aunado a eso, en esas condiciones tan extrañas y tan fuertes, estaba cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, eso es algo que yo quiero dejar en tu corazón. Pídele a Dios que pueda cumplir su propósito en tu vida, porque muchas veces olvidamos que nuestra estancia aquí es momentánea, ¿no? Entonces, hay algo que también quiero recordarte del perfil de Pablo, y es que Pablo era, antes de ser llamado por Cristo, era pues un fariseo, ¿no? Y en aquel momento ser un fariseo pues era como tener algo así como la vida resuelta,
porque era un puestazo no solo en el área o en el espacio de lo religioso, sino también era un puesto político, hay que decirlo. Entonces él pues ya tenía ciertas condiciones de vida y cierto estatus que le permitía tener algo así como una vida resuelta, ¿no? Y de hecho Pablo escribe, dice, cuando en el capítulo 3 dice, bueno, si alguien tiene de qué jactarse, ese sería yo. O sea, yo, hebreo de hebreos, educado a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, o sea, saca todas sus credenciales y es como que hoy en día dijeras, yo educada en las mejores universidades, con tales posgrados, con un puesto en tal y tal, con casa y con el prestigio y con aparte la rentabilidad necesaria para una vida digna, ¿no? Entonces, Pablo sí tenía eso, pero cuando él de repente dice, bueno, todo eso lo tengo por basura casi, porque mi perspectiva está allá arriba y entiendo que esto es temporal y cuando mi tiempo aquí en esta tierra se acabe, yo estaré con Cristo y para mí eso será la verdadera vida. Entonces creo que eso es algo que nosotros debemos de tener en mente y eso por supuesto traerá a nuestros corazones paz y gozo. Eso es lo que yo quería compartir contigo. Espero que haya sido útil así como para mí lo fue y te animo a que en estos tiempos de confinamiento sigas escudriñando más las escrituras porque créeme que Dios tendrá muchas cosas que decir.